soy Daniela Bunoica, traductora de idioma rumano, y este es mi podcast de traducción. Es un podcast para traductores e intérpretes, pero también para los que están interesados por nuestra profesión. Invito a profesionales de diferentes países y continentes para hablar de nuestra profesión y a qué se dedican. Mi objetivo es mostrarles que nuestra profesión está más viva que nunca y que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hoy les presento a Roselia Moncada, traductora jurada e intérprete de inglés y español en Guatemala. Roselia se dedica a traducir documentos esenciales que ayudan a las personas a alcanzar sus metas. Además, trabaja como intérprete simultánea en eventos presenciales y remotos, facilitando la comunicación entre personas que no comparten el mismo idioma. Para ella, cada reunión y cada evento representan un logro significativo. Desde muy joven, Roselia descubrió su pasión por la lectura, lo que le permitió abrir su mente a diferentes culturas y despertar su interés por los idiomas. Para ella, aprender un idioma implica también conocer su cultura, literatura y su gente. Tiene estudios universitarios en inglés, un logro que refleja su compromiso con su vocación. Su carrera profesional comenzó en el ámbito de la diplomacia, donde inició su formación en traducción e interpretación, un aprendizaje constante que nunca se detiene. Actualmente cuenta con el título de traductora jurada emitido por el Ministerio de Educación de Guatemala y continúa capacitándose para mantener al día con las demandas del sector. Apasionada por los idiomas, Roselia está aprendiendo árabe y francés. También valora profundamente las conexiones que crea con sus clientes y colegas, manteniendo siempre una comunicación respetuosa, abierta y profesional. Prepárense para conocer más sobre el fascinante mundo de la traducción, la interpretación y los idiomas a través de la experiencia de Roselia. Roselia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias, de verdad, Daniela, me da mucho gusto estar aquí contigo en tu podcast. Gracias por la invitación y me encanta, de verdad, te felicito por crear contenido y por hoy tenerme como parte de tus invitados. Desde aquí de Guatemala te saludo y te mando un abrazo. Gracias. Guatemala es un país muy cerca de mi corazón. Como tú sabes, yo tengo un amigo muy anciano en Guatemala. Así que es un país que me encanta y me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. Dime, antes de todo, ¿qué fue lo que te inspiró inicialmente a estudiar idiomas y cómo crees que esa pasión ha moldeado tu trayectoria profesional como traductora e intérprete? Sí, Daniela, fíjate que fue por mi amor por las letras. Yo aprendí a leer muy pequeñita, a los 4 años, entonces desde ahí empecé a leer. Me encantaba leer lo que se cruzara por mis manos. En aquel entonces, yo soy de una región en Guatemala, un pueblo. En ese tiempo pues no llegaban muchos libros y generalmente tenía acceso a libros como los que decimos libros de gente grande, ¿no? Entonces leía, me encantaba aprender de otras culturas. Me di cuenta que al leer aprendía, pero también conocer a otros lugares, otras personas, ¿no? Conforme fui creciendo me fui dando cuenta que lo que dicen que también cuando uno lee puede descubrir el mundo, puede conocer el mundo. Y eso fue lo que me inspiró a estudiar idiomas también. Y lo que dices de cómo me ha ayudado esto, que me inspiró en mi trayectoria profesional como traductora e intérprete, pues me ha ayudado a no perder el gusto por el aprendizaje de los idiomas, de las letras, de la etimología. Me ayuda a investigar cuando estoy traduciendo, por ejemplo, cuando es un nuevo tema o es un nuevo cliente, pues más me tardo a veces investigando que traduciendo. Y luego una cosa lleva a la otra. A veces ya terminé la traducción, pero encontré algo ahí que yo no sabía y entonces me pongo a investigar, entro a foros
y me voy a los diccionarios, en fin, eso no lo he perdido, porque también desde niña recuerdo que teníamos enciclopedia en casa y diccionarios. En ese tiempo no teníamos Google ni nada de eso, y fue mejor porque aprendí a la antigua. Entonces, toda esa investigación que aprendí a hacer desde niña y el amor por la lectura y las letras, pues la mantengo, y también me sirve para la interpretación porque me preparo antes del evento. Entonces, soy muy dedicada con esta preparación antes de los eventos de interpretación, y eso, esa investigación, pues por supuesto que me ayuda. Y tú sabes que a nosotros, en nuestro campo, siempre nos gusta aprender. No podemos decir, ese tema no me interesa, todo nos interesa. Así que eso lo he mantenido. Así es, qué bonito. Tú me dijiste que tu primer trabajo fue en el ámbito de la diplomacia. ¿Podrías compartir alguna experiencia memorable de esa etapa que haya influido en tu forma de trabajar hoy? Sí, gracias. Mira, recuerdo del trabajar en el entorno diplomático como intérprete, muchas cosas, aprendí muchísimo, fue muy interesante. Recuerdo que aprendí a respetar mucho el protocolo y la seguridad. En ese entorno hay mucha confidencialidad, eso lo aprendí a respetar. Pero algo que recuerdo, y es algo para mí muy especial, es cuando los embajadores venían a presentar sus cartas credenciales al presidente de la República y yo participaba como su intérprete. Muchos embajadores, te voy a contar un poco, aquí en Guatemala tenemos muchas embajadas acreditadas, sin embargo, varias de estas embajadas no tienen sede en Guatemala, sino que el embajador también representa a su país en Guatemala, pero tiene su sede en México, en Nueva York, en Washington o incluso en Cuba. Entonces, cuando venían estos embajadores que no hablaban español y yo era su intérprete, recuerdo, atesoro mucho cuando vino una embajadora de Tailandia, eso fue hace muchos años, y ella fue muy especial porque aprendí el ver el ejemplo de una embajadora, ¿verdad? Como lo dijo en femenino, mujer, ¿no? Y teniendo ella toda esa riqueza cultural cuando vino con su ropa formal pero típica de su país, que le correspondía a su etnia. Y me encantó ver cómo la trataban a ella con ese rol que la mayoría que venían eran varones y verla como mujer. Pero eso no terminó allí. Aprendí mucho de ella y luego ella le pidió permiso a mi jefe en ese entonces porque ella iba a hacer un recorrido en la ciudad de Antigua Guatemala, que es muy visitada aquí en Guatemala, la ciudad más visitada en Guatemala hablando en términos turísticos. Y es una ciudad antigua, como lo dice su nombre, es muy linda. Y ella le pidió a mi embajador que yo la acompañara con su comitiva como intérprete para este recorrido, ¿no? Pero más que su intérprete, ella me invitó como una amiga joven, ¿no? En ese tiempo ella tenía la edad como para ser mi mamá. Fue una experiencia muy bonita, me llamó mucho la atención también escuchar las similitudes que hay entre la ropa típica que ella traía y algunos diseños de la ropa típica de algunas comunidades de aquí de Guatemala. Eso jamás lo voy a olvidar y te digo, lo atesoro mucho, no solo cuando estuve en el acto protocolario, que ella presentó sus cartas credenciales para que la acreditaran como embajadora en Guatemala, pero también esta parte de ver a esta mujer tan, como dicen ahora, empoderada. En ese tiempo no se usaba mucho esa palabra, y verla en este rol donde más que todo figuraban varones y ella tener ese rol de embajadora, ¿no? Y que lo asumió de una manera muy respetuosa, pero también muy profesional y con mucha dignidad. Y eso no lo olvido. Qué ejemplo más bonito, qué interesante. Como traductora jurada, te quería preguntar, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentas al traducir documentos oficiales? ¿Y cómo te preparas para garantizar la precisión y el cumplimiento de los requisitos legales? Gracias. Mira, en el tema de la traducción jurada es muy delicado porque hay una responsabilidad. De hecho, aquí en Guatemala tenemos fe pública y cada hoja de la traducción jurada la firmamos y la sellamos. Entonces tiene muchísima responsabilidad. En este caso, te puedo decir que el mayor reto es la responsabilidad que hay. Generalmente traduzco certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, constancias de antecedentes penales, antecedentes policíacos. Tienden a tener muchos números de serie, pues son largos con letras y eso. Entonces,
¿Qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado porque con un número de más, de menos o cambiado, ¿verdad? Esto puede tener repercusiones incluso legales y también es un atraso, digamos que no pasen a mayores, es un atraso para el proceso del cliente. Es atraso de tiempo, recursos y de alguna manera vas perdiendo la confianza del cliente, ¿no? Entonces requiere mucha responsabilidad, es un trabajo muy minucioso. También cuando en el caso de los documentos legales, a veces los abogados se extienden mucho y uno no sabe dónde termina la oración, hay que como que estudiar mucho el documento y ya ves que como suele suceder en los campos de la traducción, en el campo legal hay términos que pueden significar varias cosas, la misma palabra, ¿no? Entonces tengo que hacer mucha investigación. Bueno, ¿cómo me preparo? Pues tengo diccionarios legales específicos, tengo uno solo en inglés, uno en español y uno bilingüe, además de varios recursos en línea. Me preparo también investigando en foros, esos ayudan muchísimo, ¿no? Y también preguntando a colegas, por ejemplo, cuando tienen que ver con temas como la apostilla. Hay países que no están suscritos a este convenio de la Haya, entonces no aplica eso de la apostilla. Entonces hay otros pasos de ley que hay que seguir, pero hay muchas colegas de experiencia que yo les tengo confianza, a quienes acudo y les pregunto ustedes qué han hecho en este caso o qué harían en este caso para resolverle al cliente, porque al final nosotros le vamos a resolver un problema al cliente, porque el cliente tiene un problema. Va a hacer un trámite y le dice, mire, una traducción jurada. Bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo, no? Entonces, eso. Y también, otra manera como me preparo es investigar, digamos, si el documento va a ir a Estados Unidos, qué términos utilizar que sean más comunes en Estados Unidos, o si va, por ejemplo, a Inglaterra o a Europa, qué término, porque lo que yo, igual, de nuevo, facilitarle al cliente y que no vaya a tener atrasos. Eso es lo que yo hago, así que es un compromiso bastante fuerte, es una responsabilidad. Lo disfruto mucho porque al final sé que trabajé muy duro, ya cuando firmo y sé un documento, sé que trabajé muy duro y me encanta cuando el cliente a veces, si son trámites, me dicen, mire, lo logré o ya todo está, o si se postularon para una beca o para una carrera, todo está bien, todo lo logré. Entonces eso es una gran satisfacción. Sí, es lo que a mí me gusta lo más de la traducción jurada, cuando podemos contribuir al éxito de estas personas. Por lo de la traducción jurada, te quería preguntar, tú trabajas con personas físicas, pero también con empresas. ¿Ellos necesitan algún tipo de traducción jurada o son traducciones más especializadas o interpretación, o cómo trabajas con las empresas? Sí, dependiendo. Mira, las empresas sí van a necesitar traducción jurada porque cuando van a inscribir algo que viene de afuera, pues aquí se les pide en lo que son las entidades del gobierno, les piden que sea un documento, si viene en otro idioma, que no sea el español, que tiene que traer una traducción jurada para que se sepa exactamente qué dice ahí. Ahora, generalmente con los clientes directos que son empresas, lo que más me piden son interpretaciones, interpretación presencial, donde puede incluir tanto la interpretación simultánea, consecutiva o una mezcla de ambas, dependiendo de la necesidad. Lo que más trabajo con este tipo de clientes son recorridos, ya sea en fábricas o a veces tienen capacitaciones donde hay una capacitación con una plenaria y luego los llevan a hacer recorridos para poner en práctica lo que aprendieron en la capacitación. Entonces, eso es lo que más hago. También trabajo con empresas, digamos, no son empresas, son organizaciones sin fines de lucro, y con estas organizaciones también se trabaja lo que es el tema de cooperación internacional, mayormente en el interior del país. Son recorridos de nuevo. Entonces, eso es lo que yo trabajo en el tema de la interpretación. Cuando son este tipo hay clientes que casi no me piden traducciones porque a veces ellos tienen su propio equipo de traducciones o incluso una traductora jurada que les hace sus traducciones juradas en Guatemala, o ese tema ya lo tienen cubierto. Puede ser alguna de estas opciones, pero sí van a necesitar de manera recurrente a una intérprete para sus recorridos, capacitaciones, etcétera. Entonces es ahí donde yo trabajo con ellos. Entiendo, es muy interesante. Y hablando de idiomas, ¿tú tienes un interés particular por el árabe y el francés?
Es muy interesante. ¿Por qué te interesaron estos dos idiomas en especial? ¿Y cómo crees tú que podrían enriquecer tu trabajo como profesional en los idiomas? Gracias, fíjate que sí. Bueno, el árabe está muy cerquita a mi corazón porque de parte de mi mamá mi ascendencia es árabe, de Siria. Entonces, desde niña escuché, ¿verdad? Algunas palabras, pero sí escuchaba que mi mamá nos decía de la familia, porque mi apellido de parte de mamá es Wehbe, es un apellido muy árabe, ¿no? Entonces, la gente nos decía, ¿cómo se pronuncia ese apellido? ¿Y ese apellido dónde es? Pues es árabe, ¿no? Con el tiempo ya tuve la oportunidad de empezar a estudiar la lectura y la escritura del árabe, ya llevo estudiando el árabe unos 20 años. Aquí en Guatemala lamentablemente no hay como no hay tanto donde practicarlo, ¿no? Entonces, eso me ha costado un poco, pero sí este idioma lo he estado estudiando, puedo leerlo, puedo escribirlo, y me gusta mucho. Pues claro, es parte de mi herencia, ¿no? Entonces, cada vez que tengo oportunidad, lo practico y lo sigo estudiando y lo practico a diario, aunque sea 5 minutos, pero lo practico a diario. A veces veo noticias, programas de televisión y eso no lo pierdo. Es por eso y me ha enriquecido. ¿Por qué el árabe? Porque sabes que en español tenemos muchas palabras que vienen del árabe. Hay una influencia, ¿verdad? Porque los moros estuvieron en España muchos años y entonces esa es una. Y por otro lado, el francés, tú sabes, es un idioma de los idiomas romances. Y aparte de eso, mis hijos estudian en el liceo francés. Entonces, cuando mi hijo, el mayor, empezó a estudiar, ahí inmediatamente entré a la Alianza Francesa a aprender francés, porque quise conectarme con mi hijo, ¿no? Porque el primer idioma que él aprendió en el colegio fue el francés, ¿no? Entonces, sí, luego ya mi nena, entonces por eso seguí aprendiéndolo. Y obviamente el francés sirve mucho en temas diplomáticos, en la traducción, tú sabes, igual por ser un idioma romance, sirve mucho y hay tanto el francés, el español como el inglés tienen palabras prestadas del francés. Entonces me ha servido mucho. Y todos los idiomas sirven porque fíjate que escuché a un colega decir una vez que la ignorancia cultural se cura traduciendo. Y cuando aprendes otro idioma, eso se cura más. Esas brechas culturales se van cerrando con otro idioma. Entonces a mí me ha servido y me sirve porque otro idioma te ayuda a analizar y a pensar diferente las cosas. Entonces, aunque por el momento no los he incluido en mi trabajo como tal, aunque es mi meta más adelante, pero me sirven a la hora de traducir, de investigar, de analizar y de conectar con las personas. Me encanta, qué interesante. Y en Guatemala, en las escuelas, tú has mencionado que tus hijos aprenden el francés, pero ¿cuáles son los idiomas los más frecuentes? ¿El inglés y el francés o qué otros idiomas estudian ustedes en Guatemala? Sí, fíjate que en la ciudad de Guatemala se usa, están las escuelas públicas, ahí les enseñan un poco de inglés, tengo entendido, pero también, dependiendo de la población, les enseñan un idioma maya, de los que estén más comunes, más presentes en la comunidad. De hecho, en mi pueblo, yo soy de Puerto Barrios, al nororiente del país, ahí lo que hay es una comunidad grande de garífunas, que aunque no es un idioma maya, es una comunidad muy presente, está en Guatemala, Belice y Honduras. Ellos son afrodescendientes, pero hablan su propio idioma, que es el garífuna. Y entonces ahí las escuelas públicas les enseñan español y garífuna. Y así es un colegio privado, les van a enseñar también inglés, porque generalmente les enseñan inglés. En la ciudad, pues sí se enseñan, cuando se dicen bilingües, es generalmente en los colegios privados, es inglés. Hay algunos que les enseñan dependiendo francés, otros alemán, italiano, pero y en las comunidades en el interior del país, en las escuelas públicas, lo mismo, escuelas bilingües con el idioma que tenga más presencia en el lugar. Esto para fomentar que no se pierda el idioma materno. Que les enseñe, porque muchas veces los niños ya van a la escuela, pero el idioma que saben es el que aprendieron en casa, que es un idioma maya, y entonces lo van a reforzar en la escuela y van aprendiendo español, ¿verdad? Entonces es una mezcla muy, muy bonita, muy enriquecedora. Wow, qué interesante. Y hablando de la cultura y de los idiomas de Guatemala, te quería preguntar,
¿cómo influye la rica diversidad cultural y lingüística de Guatemala en tu enfoque hacia la traducción y la interpretación? Eso es muy interesante, qué bueno que me lo preguntas porque a mí me ha ayudado a tener más empatía, a ser más inclusiva, tener una mente más abierta. En cada evento sigo aprendiendo y me da una lección. La diversidad cultural de Guatemala y lingüística, a veces cuando viajo al interior o aquí en Guatemala vas a alguna tienda y el que atiende es maya y lo escuchas hablar con su familia o con los que están ahí, o a veces son las mujeres las que están atendiendo y tienen a sus niños o a la mamá y los escuchas hablar, pues eso me ayuda a darme cuenta de la diversidad que hay y que aunque nos vemos físicamente muy distintos, pues seguimos siendo, pues aquí somos hermanos, todos somos guatemaltecos, ¿no? Pero fíjate la manera de ver las cosas. Por ejemplo, aquí hay un idioma en el que tú saludas, el saludo de hola o buenos días, el de ellos es Masalat Sol. Parecido, yo no estoy pronunciando perfecto. Este es el idioma quechí. Y cuando yo le pregunté a alguien qué quiere decir, porque yo pregunté, ¿cómo digo hola, buenos días? Me dijeron Masalat Sol. Y entonces, pero la traducción literal es ¿cómo está tu corazón? Entonces, eso me abrió a mí decir, qué bonito que cuando alguien te saluda en ese idioma, es tan poético, pero tan amoroso, que te preguntan cómo estás de adentro, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Entonces yo veo a esta etnia de una manera diferente. ¿Cómo se conectan? Qué bonito, ¿no? Y así hay muchas expresiones que he aprendido y trato de usarlas. Les pregunto a veces con discreción o a veces dependiendo de la ropa, puedo distinguir qué idioma hablan, ¿no? Entonces les digo, aunque sea el saludo o me despido o gracias en su idioma, y noto la diferencia, cómo se van rompiendo esas barreras, y a mí me ayuda y se los transmito a mis hijos, que estas personas, estos guatemaltecos o guatemaltecas hablan idiomas que son mucho más difíciles que el español y el inglés, porque tienen sonidos que ni siquiera tenemos en español y en inglés, y ellos hablan ese idioma y aprenden el español y lo manejan así con sus hijos, atienden a las personas, están en negocios, y a mí los admiro muchísimo y los respeto. Así que esta diversidad me ha ayudado a mí a respetar más a las personas y valorar su herencia cultural. Me encanta. Hay muchos dialectos en Guatemala. ¿Cuántos hay aproximadamente? Sí, hay unos 22, bueno, creo que son 21 que son del maya, hay uno que no viene del maya y hay otro que es el garífuna que te mencioné, que es de los afrodescendientes. También está el lenguaje de señas guatemalteco y el oficial que es el español. Wow, qué interesante. ¿Y estos dialectos son parecidos a otros dialectos de América Central o son distintos completamente a Guatemala? Te puedo decir que los idiomas mayas que se hablan en Guatemala, algunos se hablan en México y en Belice tienen eso que se comparte. En el resto de Centroamérica lo desconozco porque sé que hay unos en Panamá, pero no tienen nada que ver con los de acá, eso sí. Pero sí, ahí con México se comparte y Belice algunos. Qué interesante. ¿Tú has tenido la oportunidad, Roselia, de trabajar con idiomas indígenas o proyectos relacionados con la promoción cultural? Sí, de hecho sí, te voy a contar una experiencia muy interesante que tuve con una organización que trabaja con naciones indígenas y ellos trabajan con naciones indígenas de todo el mundo. Tuvieron un evento muy importante aquí en Guatemala y pues asistieron de naciones indígenas de todo el mundo y por supuesto hubo de Guatemala, estuvieron presentes y fue muy interesante porque me di cuenta de cómo ellos tienen muchas cosas en común. Algunas son tristes, como el que se les quitaron sus tierras a sus antepasados y cómo defienden sus derechos, pero también me encanta de que mantienen sus costumbres y se las transmiten a las siguientes generaciones y cómo han luchado por sus derechos. Eso me pareció a mí fascinante. Yo estuve en ese tiempo en la cabina en inglés-español
porque hubo representantes que vinieron de regiones de Estados Unidos, Canadá, y los que vinieron de Latinoamérica pues hablan español, ¿no? Pero fue muy interesante estar en ese evento y aprendí muchos términos que ellos dicen que les han tomado años lograr a ese, como por ejemplo llamarse naciones indígenas y, o ese tipo de términos, y escuchar de primera mano que te expliquen por qué ellos usan este término o este no, y por qué ellos, por ejemplo, tuvieron que dejar ciertas comunidades y por las invasiones y mudarse más lejos a las montañas. O sea, tantos detalles que me aprendió incluso a conocer más a los que tengo aquí en Guatemala. Ya no digamos a los de otros países, y hasta ellos cómo cuentan chistes desde sus vivencias. No, me pareció fascinante. Eso fue un evento muy interesante y he estado en otros, pero ese en particular me gustó porque reunió a representantes de naciones indígenas de distintas partes del mundo. Wow, me encanta. Y con tu ayuda tal vez podemos meter en la descripción del video algunos enlaces para compartir con las personas que nos escuchan, algunos enlaces sobre los dialectos de Guatemala. Por supuesto. Y también si tú quieres compartir algún libro o película con relación a los indígenas de Guatemala, sería muy interesante. Con gusto, claro que sí. Voy a buscar algo y te lo comparto para que lo coloques ahí. Excelente, me encanta. Y quisiera regresar a la interpretación, Roselia. Te quería preguntar, ¿cuál es el papel más importante que piensas tú que desempeña un intérprete en eventos críticos como cuáles hemos hablado? ¿Y cómo manejas la presión de traducir en tiempo real en situaciones complejas? Sí, gracias. Mira, en este caso, el papel más importante, diría yo, del intérprete es ser este enlace, pero ser un enlace bastante discreto, sin tener ningún tipo de protagonismo, porque la comunicación se tiene que dar de la mejor manera y para eso está el intérprete, pero no va a tomar el lugar de los participantes, de los participantes, porque uno está ahí para que esa comunicación se dé. De hecho, es como que uno está y no está. Ahora bien, ¿qué me ayuda? Es la preparación. Cuando uno va a los pueblos indígenas, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque si vas a estas comunidades, ellos a veces desconfían, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como yo no soy de una etnia, van a desconfiar de mí, aunque yo soy la intérprete, ¿no? Hay que tener mucha empatía, cuidar las costumbres, ¿no? Y no incomodar. Y por el otro lado, también uno es como un asesor cultural de los que vienen, ¿verdad? Estas personas que necesitan la interpretación, en materia de decirles qué se considera respetuoso o qué no, ¿verdad? Por ejemplo, si va a haber una ceremonia maya, que las mujeres de preferencia usen falda, es algo que puede, ese respeto va a hacer la diferencia, ¿no? Aunque la persona podría pecar de ignorante, por así decirte. La experiencia ayuda mucho, por supuesto. Estar en mi entorno me va a ayudar más y tener en cuenta los antecedentes históricos. Hay temas muy delicados, como en todos los lugares, ¿no? Que afectan a las comunidades y uno tiene que ser muy respetuoso con esos temas. Y otra cosa que me ayuda es la preparación, prepararme, digamos, voy a ir a una comunidad, si es en el caso de la interpretación en recorridos donde hay pueblos indígenas, o digamos, si son temas con personas del gobierno, de ese tipo. Todo hay que tener muy en cuenta las noticias, estar uno al día, no meter la pata, como decimos en español, ¿verdad? Con temas, porque siempre uno va a escuchar algo que van a hablar antes o después de la reunión que tiene que ver con las noticias, y es mejor estar preparado, que no te tomen así por sorpresa. Y otra cosa, pues obviamente la discreción. Yo evito tomar fotografías a menos que el cliente las tome y luego me las dé, pero generalmente no te las van a dar. Tú sabes que están tomando, trato en lo posible de apartarme, porque ellos quieren tener para su registro las fotografías, pero no publicarlas, obviamente, jamás, porque a veces hay reuniones que sucedieron, pero oficialmente no. Entonces, ¿cómo tú vas a publicar como intérprete? Yo estuve en tal lugar y todo. Y aunque uno crea que no se van a dar cuenta dónde está uno, no, ¿verdad?
a menos que sea un evento muy abierto y que el cliente te permita, pero yo generalmente no publico fotos de mi trabajo. Y eso ayuda mucho a cuidar la confidencialidad del evento y del cliente. Y algo muy importante es tener una buena colega. Generalmente vamos a trabajar en pareja. Y si yo tengo una colega que yo sé con la que puedo confiar, que se prepara, que es discreta, bueno, hasta que es igual cuida la discreción y que va a estar muy atenta si se me va una palabra o yo puedo hacer apoyo para ella. A mí eso me ha ayudado muchísimo. Entonces siento un gran apoyo porque en este tipo de eventos a veces te preparas y sucede algo o no sirvió el sonido o nos cambian de lugar o la persona que iba a llegar no llegó o vas a cambiar de simultánea a consecutiva. Entonces tener una buena compañera, una buena colega, eso va a ayudarte para que te puedas adaptar a las situaciones inesperadas y que puedan salir adelante con el evento y la comunicación se dé de la mejor manera. ¿Has tenido alguna situación difícil o especial o estresante y cómo la has superado? Mira, sí, con mucha paciencia y mucho tacto. He tenido, mira, no han sido quizás situaciones, ¿cómo te podría decir? La que te voy a mencionar, no con la interpretación, pero sí me sucedió algo. Estaba en un evento, era mi primer evento durante la pandemia, ¿no? Ya había pasado un año de la pandemia, pero todavía seguíamos con mascarillas y todo eso, ¿no? Ya tenía mi primera dosis de vacuna, creo yo, primera. Y estaba en este evento, pero nos estábamos quedando, porque no fue en la ciudad, estábamos en un hotel. Y ya iba a empezar el evento, ya éramos varios intérpretes y tenían el horario y cómo íbamos a trabajar y todo. Y nos pidieron a todos, nos dieron pruebas de COVID instantáneas, de esas que te haces en la habitación tú solo, ¿no? Te haces el hisopado y todos nos hicimos en nuestra habitación y que sí resulta ser que una persona dio positiva. Y eso atrasó el evento como 3 horas, porque luego llamaron a una doctora y ella fue a hacerle hisopado a cada participante del congreso, incluyendo a los intérpretes. Y bueno, la misma persona dio positivo, entonces la dejaron en su habitación y ya no pudo participar en el evento y cuando se retomó el evento todo se atrasó. Entonces imagínate, ese atraso a los intérpretes nos va a afectar, ¿verdad? Al final el equipo, la colega que estaba a cargo de los intérpretes hizo un excelente trabajo, pero al final todo se corrió y algunos puntos se cubrieron solo por encima y así, entonces hubo un cambio ahí, pero ahí no era yo la que estaba a cargo, pero la colega que estaba a cargo hizo un gran trabajo. Lo importante ahí fue una excelente comunicación con el equipo de interpretación y seguir las instrucciones, y en el caso como en mi caso, que yo no era la intérprete a cargo, pues solo seguir instrucciones, esperar y esperar, ¿verdad? Así que así salimos avante de esa situación inesperada. Qué bien, qué bien. Sí, la paciencia, ¿no? Es una cualidad muy importante de los intérpretes y ser listo a tener muchos cambios en el formato. Y adaptarse. Adaptarse, así es. Rosalía, te quería preguntar, para regresar un poco a la traducción jurada, te quería preguntar ¿qué diferencias o desafíos específicos has notado al trabajar como traductora jurada en Guatemala comparado con otros contextos internacionales? Sí, mira, yo diría que es porque, por ejemplo, en Estados Unidos no existe la figura de un traductor jurado, ¿no? Cuando ellos hacen, te pongo como ejemplo porque es lo que tenemos más cerca y muchos documentos vienen de allá. Entonces a veces vienen clientes de Estados Unidos para inscribir algo acá y nos dicen, pero es que en Estados Unidos solo me piden que un notario lo firme y ya, se acabó. Aquí no. Y por supuesto la inversión, el costo es más elevado, el trabajo y todo eso. Eso es como el reto a veces de ir explicándole al cliente, aquí esto es diferente, ¿no? Y por lo mismo, cuando hay personas que viven, quizás son guatemaltecos o latinoamericanos, viven en Estados Unidos y les piden que este documento lo tienen que traducir para un trámite. Y entonces creen que te van a preguntar a ti porque
quizás te encontraron en redes sociales o alguien les recomendó contigo y creen que por estar en Guatemala, pues tu trabajo no vale mucho, ¿no? Entonces lo vas a regalar. Y luego te dicen, no, pero es que solo necesito que lo firme, ¿no? Solo que usted ponga que usted es traductor y lo firme. Lo que pasa es que yo no voy a firmar algo que yo no traduje, yo no voy a firmar algo que está mal hecho y mi firma y mi trabajo vale mucho, ¿no? Tal es la tarifa y eso. Entonces, ese es como un reto, porque se hace diferente en otros lugares. Entonces, y por otro lado, también he escuchado comentarios de colegas que me han dicho, por ejemplo, en Europa, la traducción jurada, cuando nosotros la hacemos, se hace en un formato legal. De hecho, no podemos, es difícil que podamos mantener el formato, el documento original, porque tenemos que ser muy cuidadosos en cada línea, matar línea, decimos, ¿verdad? No puede quedar un espacio vacío, tiene que quedar en ese formato como un documento legal y de nuevo cada hoja firmada y sellada. Entonces es más trabajo para el traductor, más inversión de recursos. Eso eleva también el costo y el tiempo que le dedicas y en otros lugares es diferente. Yo lo he visto, ¿no? Entonces, pero bueno, así es como se hace acá y ese es como uno de los retos que yo encuentro para hacerlo. Además, otro reto es que digamos, cuando nos vienen documentos del exterior y si vienen en un formato como de un inglés muy antiguo, ¿no? ¿Cómo ahí entra el reto del traductor jurado? ¿Lo vas a dejar en un español antiguo o lo vas a dejar de una manera que el que lo lea lo entienda bien sin perder el mensaje original? Porque cuando yo recibí mis clases me decía mi maestra, usted póngase en el lugar de la persona que recibe el documento. ¿no? No quiere que se pierda y que diga, bueno, ¿y qué parte del documento real de original es este y esta es la traducción? Pero también, si viene un inglés antiguo y yo lo coloco en un español como muy antiguo, con esas palabras, ¿no? La persona quizá va a tener que agarrar un diccionario, buscar en línea y eso. Lo que queremos es que se le facilite leerlo, sin perder, obviamente, el mensaje original, porque es una traducción jurada, tiene que ser bastante literal. Entonces, esos son los retos y los contrastes que yo he encontrado. Así es, pienso que son muy similares a todos los traductores jurados de otros países también. Qué interesante. Te quería también preguntar, y claro, es un tema muy, muy actual. ¿Cómo ves tú el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de la traducción e interpretación y cómo te adaptas a estos cambios? Claro, como comentario, la traducción jurada es menos impactada por este tipo de cambios, pero ¿cómo ves tú este tema y cómo te adaptas a estos cambios? Sí, mira, es una realidad. Y este impacto se está sintiendo ya, yo diría como, bueno, la traducción jurada no, ¿verdad? Porque tiene que ir firmada y sellada y eso, pero en otros campos sí. Yo he notado algunas cosas. Por ejemplo, hay clientes que empezaron a usar inteligencia artificial o la traducción automática o algo parecido para ya no tener que pagarle a un traductor. Pero luego se dieron cuenta, algo pasó, hubo un error, algo que luego regresaron a un traductor humano, porque se dieron cuenta que tenía que tener la supervisión de un traductor humano. Y he visto algunos clientes que te dicen, bueno, ahora yo quiero una posedición, ¿no? Entonces invirtieron en una traducción automática pagada y luego piden que pase por los ojos de un traductor para tener esa congruencia, y etcétera. Ahora, ¿cómo me adapto? Yo en un momento tuve que tomar una decisión, porque yo soy de una escuela que cuando yo aprendí a traducir no había toda esa inteligencia artificial. Entonces empezaba Google Translate, me acuerdo, pero era fatal, ¿no? Entonces no era una competencia. Pero ahora hay cosas para las que estos traductores la sacan. Por ejemplo, un saludo, ¿cómo estás? No cometen errores, ¿no? Hasta el tú o el usted, todo lo manejan bien. Pero es cierto que para proyectos grandes y las traducciones, por ejemplo, las que yo hago, pues no se pueden confiar en una traducción automática. Tiene que pasar por la revisión de un traductor, ¿verdad? Humano. Entonces yo me he adaptado a, si acepto encargos de posedición, yo igual voy a cobrar. O sea, el punto es de que yo voy a cobrar por mi experiencia, mi tiempo, mi trabajo, todo. Entonces, si voy a hacerlo en menos tiempo, voy a cobrar menos, porque voy a poder trabajar más, ¿no? Pero he tenido que adaptarme de esa manera, porque fíjate que es muy feo cuando uno siente que lo explotaron, que te pagaron de menos tu trabajo.
Entonces yo digo, bueno, si yo voy a acordar con el cliente esto, está bien, pero yo voy a cobrar. Y otro asunto es me ha ayudado a adaptarme, asistir a capacitaciones. Por ejemplo, hace poco estuve en un bootcamp en México sobre inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial para traductores e intérpretes. Fue buenísimo, fue intensivo y te sirve para estar al día con lo que está pasando, ¿no? Porque yo siento de que si es un enemigo, yo tengo que conocerlo, tengo que prepararme, ¿no? Y luego, pienso de que hay que aprovechar la tecnología. Si te va a ayudar a que tú trabajes de una manera más eficiente, ¿por qué no? O sea, no toda la tecnología es mala. Yo no la miro como que toda la inteligencia artificial es mala. No, la usamos todos los días. Desde que entras a Google y buscas algo, ahí está, ¿no? La usas en tu teléfono. Ahora, ¿cómo la vas a usar en tu trabajo? Depende de ti, depende de que te informes, depende de que sigas al día, que hables con colegas, hagas networking. Yo voy a congresos, ya sea en línea, presenciales, y eso me sirve para ir al día. Me encanta escuchar a los más jóvenes para saber qué están haciendo e informarme. Y luego ya yo decido qué voy a usar, cómo lo voy a usar, y sobre todo, cuando un cliente me quiera contratar, a qué voy a decir que sí, que no, y también poder informar al cliente. Porque yo como cliente de otros servicios, no me gusta cuando yo siento que el cliente, mi proveedor de servicios me engañó, que no me dijo todo. Y de esta manera yo también informo a mis clientes para que ellos sepan qué pueden hacer y también los riesgos reales. No decirles, todo esto es malo, no lo hagas, solo traducciones conmigo porque si no le va a ir muy mal. No, pero hay documentos, hay videos, ¿no? Etcétera, que si lo hace con una traducción automática, va a ser el efecto y puede ser que el mensaje no se dé bien, ¿no? Entonces, yo siento que el estar preparada, me ha ayudado a adaptarme, ¿verdad? Porque para mí eso es una realidad que llegó para quedarse. Así es, tenemos que adaptarnos y nosotros los traductores sabemos que las tecnologías no son algo nuevo de hoy, ¿no? Existen desde tanto tiempo y pienso que nosotros hemos estado una de las primeras, ¿no? De las primeras profesiones que han trabajado con la tecnología y con todo lo que es traducción automática. Rosalía, te quiero preguntar, porque hemos hablado un poco de las personas que estudian en este momento, ¿cómo describirías las oportunidades para traductores e intérpretes en Guatemala, en América Central y en general, ¿no? En cualquier país? ¿Y qué consejos darías tú a las personas que buscan desarrollar su carrera en esta región? Qué bonita pregunta. Y bueno, la primera parte, las oportunidades. Sí, a mí me gusta animar mucho a los estudiantes y a los que se acaban de graduar, porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Tú sabes todo el contenido que se crea al día. Claro, hay mucho de este contenido que quizá no trasciende o no, que no va a haber quien invierta en traducirlo. Pero hay mucho trabajo para los traductores y las oportunidades hay, no solo en mi entorno, pero también es un país que recibe mucha cooperación internacional, que hay muchas organizaciones sin fines de lucro, hay organizaciones no gubernamentales, también hay mucho turismo aquí en Guatemala, ¿no? Entonces, todo eso hay mucho comercio también. Todo esto quiere decir que hay trabajo para nosotros, pero dejemos eso, el trabajo en línea, ¿no? Encontrar clientes fuera de Guatemala que requieran nuestros servicios, ¿no? Entonces, fíjate que el par de idiomas para traducir inglés-español es el que tiene más traductores, pero también es el que tiene más demanda de trabajo. Entonces, ahí se compensa, ¿no? Buscar, no quedarse estancados, no empezar con la negatividad. No, pues si hay muchos colegas trabajando, pues no, porque trabajo hay, ¿no? Y hay que darse a conocer, por ejemplo, desde que estudian, incluso si no se han graduado, en redes sociales como LinkedIn, como Instagram, asociarse. Fíjate que por ejemplo, la American Translators Association te permite inscribirte como miembro, como estudiante,
y la tarifa es más baja. También la asociación, por ejemplo, aquí en Guatemala, AJIT, que es la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores, también te permite con una menor tarifa asociarte como estudiante y tienes la mayoría de beneficios, ¿no? Entonces, pueden recibir la capacitación continua, en ambas asociaciones la ofrecen, que ya viene incluida con la membresía, pueden hacer networking, en fin, pueden incluirla ya cuando hablen con otras personas o en su firma de correo electrónico, en fin, que son miembros de estas asociaciones y esto les da más credibilidad, porque fíjate que no es difícil que vayas a vivir de esto si las personas no te confían. Estamos hablando de tus conocidos, tus familiares, tus posibles clientes, tus colegas, tienen que confiar en ti, pero ¿cómo van a confiar en alguien que no es profesional? Entonces, si yo les puedo dar, no, pues quién soy yo para dar consejos, pero lo que me ha funcionado es ser profesional, desde tener un logo, desde una página web. Yo sé que esto requiere recursos, invertir, pero poco a poco tener un buen equipo, usar herramientas de las CAT Tools, si no pueden pagar una licencia, usar las que son gratuitas, pero para practicar, porque pues ahí la información se ve comprometida porque no es confidencial, pero las pueden usar para practicar, para ponerse, aquí decimos duchos, ¿no? Que aprendan muy bien a usarlas. Entonces pueden poner en su currículum que usan herramientas TAO, ¿no? De CAT Tools. Y entonces todo eso va a servir porque cuando venga el trabajo, porque el trabajo va a llegar, no los va a agarrar desprevenidos si no están asociados, si no se capacitan, si no están al día, si no saben si el cliente le dice, usted usa tal herramienta, y va a decir, pero es que yo no las puedo usar, o solo estudié las que me dieron en la universidad, pero no tengo ninguna. No, o sea, es de prepararse con lo que haya, ¿no? Y poco a poco se van haciendo más profesionales. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, emitir facturas es muy importante. Entonces, porque si yo soy profesional, van a llegar clientes que quieran los servicios de un traductor profesional, porque son los clientes que yo quiero, son los clientes que yo quiero que me recomienden. Porque si yo trabajo con clientes que no les importa si yo doy factura, que no les importa si soy profesional, seguramente son clientes que hoy vienen y mañana van a buscar una tarifa más baja. Entonces, eso sirve mucho. Y también prepararse con podcasts como el tuyo, ¿no? Es importante escuchar podcasts, porque a mí escuchar podcasts me sirve, por ejemplo, los que tú has invitado, escuchar de qué hablan, sus metas, cómo se prepararon, sus áreas de especialización. En fin, yo en los podcasts he aprendido muchísimo, ¿verdad? Estar al día con los webinars que estén disponibles. Hay mucho contenido gratis para traductores e intérpretes. Entonces, eso les puedo decir yo, ¿verdad? Que no se aíslen como decir solo Guatemala. No, hay que aprovechar lo que está disponible para nosotros y yo sé que cuando empieza uno pues tiene los recursos limitados, entonces hay que aprovechar lo que esté disponible gratis, ¿no? Así que eso sería lo que yo te puedo decir. Ya, me encanta, que consejos muy, muy amplios, y ustedes tienen esta gran oportunidad que el español sea el tercer idioma, el más hablado, ¿no? En el mundo. Así que hay tantas oportunidades para los traductores, y hoy con todas las redes sociales hay tanta información, ¿no? En Facebook, en Instagram, en YouTube, sí. tantas. Y todas las asociaciones de traducción e interpretación, pienso que también en Guatemala o en su región, pienso que tienen muchos recursos gratuitos y muchas sesiones de información muy interesantes para los que debutan, ¿no? Así es, fíjate que la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores, AJIT, tiene un programa de capacitación continua. Casi cada mes hay una capacitación gratis para los miembros, incluso los estudiantes. Además, como es miembro de FIT, entonces también hay webinars de FIT para los que estamos invitados, también gratis, la mayoría. Y eso nos abre muchas posibilidades porque nos conocemos a otros colegas, aprendemos, y eso ya es como parte de seguir capacitándonos, ¿no? Así que esa es una gran ventaja. Ya con la membresía puedes aprovecharlo, y también lo bonito es que hay un grupo de WhatsApp de los colegas y se escriben dudas, ¿no? A mí me pasó esto, entonces va a haber alguien que te va a decir, ya buscaste aquí, o yo te sugiero esto, o mira que hay un artículo, y eso es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque
vamos a lo mismo, no aislarse, conectar con los colegas, no. Es cierto que a veces uno está inmerso en su trabajo, ¿verdad? Y tal vez no quiere socializar mucho porque estás muy ocupado, pero ahí está el grupo y puedes escribir una duda, ¿no? O leer alguna duda que alguien puso. Así que eso está al alcance y hay que aprovechar todo lo que está disponible. Así es, así es. Roselia, te agradezco muchísimo, muchísimo. Qué discusión más interesante, me encantó. Voy a poner todos los enlaces de tu sitio web, también de los perfiles personales. Si la gente que nos escucha te quiere seguir, y claro, todos los enlaces que tú me envías con respecto a Guatemala, a la cultura maya y a unos recursos culturales que tú quieres compartir con nosotros. ¿Tienes algunas palabras de final o algo que quieres añadir? Sí, Daniela, pues muchas gracias. Yo feliz de hablar contigo. Me encanta tu podcast, me encantaron las preguntas, he disfrutado de este momento, ni lo sentí. Y gracias por crear este contenido para todos, pero sobre todo también pensando en los nobles y en los estudiantes, ¿verdad? Eso es muy importante. Gracias por permitirme hablar de Guatemala y contarles un poco de lo que ha sido mi trayectoria, y pues muy, muy agradecida por este espacio. Y entonces yo te voy a mandar lo que pueda, los enlaces para que sean del beneficio para quienes los puedan acceder. Estupendo, muchísimas gracias.